Javier, sigue generando preocupación las situaciones que se están generando en nuestros planteles escolares. Uno no sabe si es que estas situaciones no se presentaban y ahora que tenemos canales de comunicación mucho más efectivos y ágiles, nos enteramos con mayor rapidez de lo que ocurre en cualquier punto del país, o si es que nuestros niños y adolescentes están cada vez generando más niveles de violencia, si es que a su alrededor se están creando situaciones que permiten que su comportamiento, su desarrollo personal esté degenerando y convirtiéndolos en individuos violentos, que no respetan a sus compañeros, cuyos valores en este momento incluso son cuestionables, y estoy hablando de casos muy puntuales. Obviamente no creemos que esa sea la situación de todos nuestros niños y adolescentes, pero la verdad es que durante las últimas semanas hemos estado planteando las diferentes situaciones que se están creando en nuestro país, y lo que ocurrió ayer la verdad es que es preocupante. El periódico Hoy saca en su edición de esta mañana una información que nos genera muchísima preocupación. Estudiantes, aparentemente de octavo grado, de la escuela Padre Boil del municipio de Villa Isabela, en Puerto Plata, habrían obligado a otra estudiante de ese plantel escolar, a una niña de 12 años, a hacerle sexo oral en un baño de la escuela. Y no solamente es el atropello y la violación a esa menor, porque eso es una violación, sino que también lo grabaron y lo difundieron por redes sociales, lo cual incrementa los niveles de crueldad a los que llegaron estos estudiantes. La niña está siendo acompañada en este momento por no solamente por sus padres, sino que también hay psicólogos interviniendo, y el distrito escolar se ha interesado en el caso, pero también el Ministerio Público. Ya en estos días se espera que haya exámenes, que haya pruebas de educación, y lo que se está planteando es la posibilidad incluso de que esta menor, mientras recibe el acompañamiento y la asistencia necesaria, tome sus exámenes en casa, aunque ella dice que estaría dispuesta a retornar a la escuela. Y lo que se plantea es que las autoridades sancionen y tomen las medidas adecuadas en contra de los estudiantes que actuaron de esta forma. Esto no puede pasar desapercibido, esto no puede calificarse como un hecho al que se le puede pasar de lado y vamos todo el mundo a la escuela. Esa escuela completa debe ser intervenida por las autoridades, debe prestarse atención a los estudiantes que fueron capaces de violar la intimidad de esa niña, de violarla sexualmente, porque cuando tú obligas a una persona a tener relaciones sexuales, eso genera un trauma psicológico que puede durar hasta toda la vida si no se interviene de forma adecuada. Pero necesitamos llamar la atención sobre este tipo de situaciones. La semana pasada tuvimos aquí al psicólogo Luis Vergés, quien nos hablaba incluso de las advertencias y de las situaciones que probablemente son visibles con tiempo con relación a lo que ocurre con nuestros niños y adolescentes. Esto a propósito de la niña que mató a otra niña en una escuela, del hecho de que se estén sacando armas blancas para resolver los problemas que antes se resolvían discutiendo. Tenemos una situación generalizada de violencia que lo que hace a uno pensar es que lo que se está viviendo fuera y en las calles de nuestro país se está replicando en nuestras escuelas. Nuestros niños y niñas están aprendiendo a ser violentos. Pero en este caso es mucho más grave, y la verdad es que nos genera muchísima preocupación el estado de situación en la que se encuentra esta niña en este momento. Por eso insistimos en que debe haber una intervención total de la escuela, de las autoridades escolares, en el plantel completo, porque este caso debe ser tratado con todos. Y en adición a eso, los estudiantes que incurrieron en esta práctica deben ser sancionados, pero no simplemente que si hablar de una expulsión o si los meten presos, es que tiene que haber un acompañamiento para modificar esa conducta, porque en muchas ocasiones pensamos que las sanciones simplemente, o las sanciones las enmarcamos en el hecho de someter a la justicia, meter a la cárcel a una persona que se convierte, en este caso, en un agresor, y son agresores,
Sino que tiene que haber un cambio de conducta que debe ser atendido por personal competente que tenga las capacidades como para hacerlo. Claro, y eso implicaría una revisión profunda de el currículum de las propuestas y los programas de educación y de formación que se están llevando a cabo en las escuelas, porque se ha hablado mucho de esto y es importante que esto de manera efectiva realmente se revise, se hagan cambios, y esos cambios van en dos direcciones, porque ciertamente se ha hablado mucho del problema que todavía existe en las escuelas dominicanas, del bajo nivel de lectoescritura, de matemática, de ciencia, en comparación con otros sistemas educativos de la región y del mundo. Y se ha hecho esfuerzo y se ha estado en un debate muy intenso en las escuelas de cómo mejorar los programas educativos de forma tal que se mejore las capacidades y las cualidades de los estudiantes para que tengan mejores condiciones en estas distintas áreas. Bueno, en estos días salió una prueba donde se evidencian los niveles bajos o la proporción muy baja de estudiantes que tienen los conocimientos mínimos en el área de las matemáticas. Ahora bien, este no es solo el problema en el sistema educativo, sino estos otros aspectos a los que tú señalas y a los que se le viene dando seguimiento. A las informaciones que salen de esos niveles de violencia, de la situación de bullying en las escuelas, de estos temas que tienen que ver con agresiones físicas o agresiones sexuales, y frente a esto sí tiene que haber una respuesta, y por eso digo que los programas y los contenidos educativos en las escuelas también tienen que apuntar a la formación en valores, a la formación en una cultura de paz, en una cultura de diálogo, de respeto, de una relación más democrática, de mayor equidad entre niños y entre niñas. Hay que hacer un esfuerzo enorme en esta dirección. ¿Y esto por qué? Bueno, porque muchos de estos niños y niñas, a diferencia de generaciones anteriores, no tienen el acompañamiento que tenían de las familias o de los padres, y todos sabemos por qué. Bueno, es una sociedad que ha cambiado, es una sociedad que en términos laborales implica una mayor participación de las mujeres, qué bueno que así sea. Los hombres no han terminado de asumir la responsabilidad que tienen que asumir en el hogar de acompañamiento y de formación de los niños, y está volcada la familia a la producción, al trabajo, a dedicar tiempo para generar los ingresos necesarios para que la familia pueda subsistir. Y hay como un espacio donde no permite ese acompañamiento de la familia, y a esto se suma el hecho de que muchos de estos jóvenes están dedicando más tiempo a temas de redes sociales, al tema de medios de comunicación, el tema de la música, tema de programas con contenidos, mucho de esto, tanto a nivel de música, a nivel de programas, etcétera, etcétera, que no son los más adecuados para formar a las nuevas generaciones. Sabemos la carga de violencia, de sexo, de poco respeto hacia el otro que hay en muchas de las cosas que se escuchan y se ven hoy en día a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está implicando esto? Sí, efectivamente que las escuelas cada vez más asumen un rol de mayor importancia en la formación en valores para los más jóvenes. Y frente a esto, las escuelas tienen que prepararse. Y prepararse va en la línea de, cuando se dan estos casos, como tú decías, establecer sanciones, pero al mismo tiempo tener campañas políticas internas, contenidos que permitan educar a estos jóvenes en una cultura distinta a la cultura que lamentablemente está predominando a nivel nacional, que es esa cultura del consumo, del tener cosas, más que el ser, de la competencia permanente, del respeto
hacia el otro, todos estos temas que tienen que ver con la violencia como una forma de enfrentar o de resolver los conflictos y no el diálogo, pues con todo esto hay que romper y hay que hacerlo desde las escuelas y por ello se necesita de políticas educativas que vayan en esta dirección y uno quisiera escuchar por parte del Ministerio de Educación, de la propia ADP, de los profesores en las escuelas, de las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, que se hacen esfuerzos conjuntos en esta dirección y esperemos que así sea. Por otro lado, bueno, que en este caso incluso, y no solamente el tema de la violencia en sentido general, aquí tenemos graves cifras relacionadas con el tema de la violencia hacia la mujer. Y el hecho de que haya estudiantes capaces de someter a una estudiante menor que ellos un baño para que le dé sexo oral, indica también que hay muy poco respeto por parte de esos jóvenes hacia su compañera, hacia una mujer, hacia una persona de sexo femenino, que también es un tema que de manera particular tenemos que abordar en nuestro país, el tema de la cultura machista que está arraigada en la República Dominicana y que tenemos definitivamente que desmontar. A propósito del tema en términos generales de la violencia, ayer se produjo otro incidente, en este caso a la salida del Centro Educativo Politécnico Militar San Miguel Arcángel de Villamella, en Santo Domingo Norte. Un adolescente fue apuñalado por otro niño que luego emprendió la huida. Las imágenes son imágenes fuertes, se veía incluso el chorro de sangre salir del cuerpo de este menor y hasta ahora las autoridades no han dado el resultado final de todo este proceso. Sostenían una discusión, no se sabe qué es lo que finalmente provoca la ira de uno de estos dos menores. El niño, el que quedó herido, fue ingresado al Centro Médico Dr. Ureña ayer, pero también hemos visto situaciones similares que se han presentado en nuestro país recientemente, donde niños han intentado resolver sus problemas, incluso dentro de las escuelas, sacando armas blancas, lo que ha provocado que las autoridades entonces pongan o detectores de metales o que hagan una revisión a la entrada de la escuela. O sea, en esos niveles estamos. Vamos a colocar en breve en nuestras redes sociales nuevamente la entrevista que hicimos al doctor Luis Vergés, porque creo que todo padre debe ver esa entrevista, sus recomendaciones y el análisis que hacía sobre esta situación. Y otro de los problemas que está afectando a las niñas en nuestro país es el tema de los matrimonios infantiles. Y tú al inicio destacaba, Amelia, que hay un trabajo que realizó, que saca hoy el periódico Listín Diario sobre las cifras de matrimonios infantiles en la República Dominicana desde el pasado año 2018 hasta lo que va de este año 2019. Según esta cifra, en el país ha habido 258 matrimonios infantiles, es decir, de niñas menores de edad que se casan en su mayoría con personas adultas que le llevan 10, 20, 30, hasta 40 años de edad. Es un problema muy serio y es serio porque la República Dominicana junto a Nicaragua son los dos países de la región que mayor cifra, que mayor cantidad de matrimonios infantiles tiene en nuestro país. Por ejemplo, en este caso, si uno suma además de estos 258 matrimonios infantiles en el último año y 3 meses, 4 meses, con lo que pasó desde el año 2012, por ejemplo, ya había cifra que entre 2012 y 2017 la cantidad de matrimonios infantiles en la República Dominicana había alcanzado los 1.700 casos. Es decir, estamos hablando de cerca de 2.000 casos de matrimonios infantiles en la República Dominicana. Y hay situaciones alarmantes, por ejemplo, en el periódico Listín Diario se destaca uno de los casos donde uno de estos matrimonios es de una niña
de 15 años con un señor de 62 años, es decir, una diferencia de 47 años. Este caso apareció en la oficialía de la segunda circunscripción de Santiago de los Caballeros, y así va poniendo otros ejemplos de esas diferencias enormes de edad que evidencian que muchas de estas niñas están contrayendo matrimonio con hombres bastante adultos. Entonces, esto lo que implica es que también en este caso debe haber políticas que detengan esta situación por las repercusiones que tiene el que una niña tenga que establecer una unión con una persona mayor y lo que significa para su desarrollo personal, psicológico, profesional como niña, y cómo un matrimonio de esta naturaleza impide este tipo de desarrollo. Hay distintas instituciones que han desarrollado campañas en ese sentido. Bueno, sí, eso iba a decir, que recientemente se ha estado promoviendo a través de diversas organizaciones la erradicación del matrimonio infantil en la República Dominicana. En nuestro país la legislación permite que con autorización de los padres una menor o un menor de edad, tanto mujer como hombre, tanto niña, tanto adolescente de sexo femenino como masculino, se pueda casar, creo que a partir de los 16 años, ¿no, Javier? De los 15 a 16 años, sí existe el consentimiento de sus padres. Varias organizaciones de la sociedad civil han costeado estudios importantísimos que revelan cómo en diferentes demarcaciones de nuestro país se utiliza esta posibilidad como un mecanismo de ascenso social, donde padres son capaces incluso de negociar la estabilidad de sus niños y niñas para beneficiarse de manera directa de un ingreso económico, de un hombre adulto que tal vez tiene buenos ingresos económicos, y al llevarse a esa adolescente, al casarse, entre comillas, con ella, entonces le garantizaría un supuesto bienestar económico, no solamente a ella, sino también al resto de la familia, porque aporta, porque mejora sus condiciones, porque le da unos ingresos mensuales o semanales que esa familia probablemente no tiene. En otros casos, estos matrimonios se producen entre adolescentes. Algunos legisladores no están de acuerdo y algunos sectores no estarían de acuerdo con la erradicación del matrimonio infantil, sobre el entendido de que se ha convertido en una vía también para que jóvenes que a muy temprana edad deciden contraer matrimonio tengan la oportunidad de hacerlo a través del acompañamiento de sus padres. Lo que pasa es que las cifras que tenemos en el país son alarmantes de ese tipo de matrimonios, donde por lo general se da más el caso de niñas, de adolescentes femeninas que se casan con hombres muy adultos, donde la distancia es evidente, que lo que se está generando ahí es una violación sexual conforme a lo que establece también el mismo código. Lo que se está produciendo es un abuso hacia una persona que tal vez no tiene la madurez suficiente como para poder afrontar la situación que se le está viniendo encima, que es un adulto prometiéndole cosas para las que probablemente esa niña o esa adolescente simplemente no está preparada. Y una familia que muchas veces lo que hace es presionar para que esa situación se dé. Tenemos que estar pendientes de esto. Nuestras cifras de embarazo en adolescentes están también vinculadas con este tipo de situación, de estas relaciones de pareja que se producen. Y estamos hablando ya del matrimonio infantil. Eso no significa que entre adolescentes y en la pubertad la gente no comience a relacionarse, hombres y mujeres no comiencen a relacionarse entre sí, porque eso forma parte del crecimiento del ser humano. Estamos hablando ya de situaciones extremas donde se produce un matrimonio, donde se inician las relaciones sexuales a temprana edad. Tenemos embarazos en adolescentes en cifras que son extraordinariamente altas, niños teniendo niños, niñas teniendo niños. Tenemos esa situación porque todo esto, al final yo entiendo que todo esto está interrelacionado. Claro. Por eso la apuesta por mejorar la calidad de la educación en nuestro país es tan importante, pero los padres tienen que formar parte de este proceso de formación y de capacitación que está ocurriendo con nuestra sociedad
debemos preguntarnos hasta dónde estamos acompañando a nuestros niños y a nuestros adolescentes en su crecimiento personal y en su crecimiento como individuos. ¿Qué nivel de participación están teniendo nuestros maestros también en ese proceso de formación? A la escuela no solo se va a aprender matemáticas y lengua española, también está haciendo falta, digamos, que esa relación del maestro con los estudiantes, escuelas abarrotadas de niños y niñas dentro de un aula, dificultan incluso esa cercanía que tenía el maestro con el estudiante. Todos estos son temas que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Importantísimos, y en el caso de los matrimonios infantiles, el Congreso Nacional tiene que prestar atención a la campaña que han venido desarrollando instituciones, organismos internacionales como UNICEF, como Plan Internacional o Save the Children, demandando que haya una reforma del Código Civil de nuestro país en donde se establezca que la edad mínima para poder tener un matrimonio sea la de 18 años sin ningún tipo de excepción. Ahí los legisladores tienen un compromiso importante y una forma de demostrar que realmente quieren llevar a cabo políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos en breve.